de Juan. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29, por favor, para recordar lo que nosotros vimos en la enseñanza anterior. Nosotros en la enseñanza anterior vimos Juan capítulo 1, versículo 29. Vimos el testimonio de Juan el Bautista y veíamos que Juan el Bautista en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y veíamos nosotros en la enseñanza anterior, nosotros aprendimos a través de este texto que Juan está diciendo: ahí está, viene delante de sus ojos caminando la ofrenda de Dios, que será una ofrenda de Dios por nuestros pecados. Ahí tienen ante sus ojos al que va a cargar sus pecados, al que se llevará sus pecados. Ahí tienen al que se hará responsable de sus pecados. Ahí tienen al que Dios va a degollar por nuestros pecados, ¿sí? Y tiene una profundidad esta expresión en Juan 1:29 cuando Juan el Bautista está diciendo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Veíamos también en la sesión anterior que aunque este Cordero sigue estando aquí, sigue quitando el pecado del mundo, la gran tragedia es que no obstante, el Señor Jesucristo como Cordero de Dios viene a esta tierra, y no obstante que el Señor Jesús como Cordero de Dios, como sacrificio mismo de Dios por nuestros pecados, el hombre se atreve a decir: pero qué pecado, si yo no he pecado, yo lo que hago no es tan malo, yo no necesito de un sacrificio que Dios dé por mí, y no alcanzamos muchas veces a comprender lo que es pecado, pero ahí tenemos esa gran verdad. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Ahora vamos a continuar en este testimonio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 30 a continuar, es decir, lo que vimos de que Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo quitemos de nuestra mente, de nuestro contexto. Y hoy estaremos leyendo el versículo 30 hasta el versículo 34, ¿sí? El tema que vamos a tener para este tema se va a titular: ¿has creído realmente en el Cordero de Dios? Y Juan el Bautista está presentando estos testimonios. Ya hemos visto que los testimonios que él ha presentado han sido testimonios que ha presentado al Señor Jesús, pero han sido testimonios muy confrontantes. Hoy Juan el Bautista, también a través de esta escritura, nos va a confrontar para ver si realmente hemos creído en el Cordero de Dios. Porque muchos dicen que creen en el Cordero de Dios, muchos dicen: sí, yo soy cristiano, sí, yo he recibido al Señor, etcétera. Pero vamos a ver a la luz de lo que Juan el Bautista nos está presentando, si realmente hemos creído en el Cordero de Dios, ¿sí? Ahora, esto no va en un sentido de condenación, en un sentido negativo. El punto es que si realmente llegamos a comprender y decir: no he creído realmente en el Cordero de Dios, bueno, cree en el Cordero de Dios entonces, ¿sí? Muy bien, vamos a Juan capítulo 1, versículo 30, voy a leer desde el versículo 29 para poder tener esta transición. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿sí? Siguiente día, recordemos, es el siguiente día después de aquella comitiva de sacerdotes y levitas que vinieron a él, que como veíamos, venían buscando a Jesús, y Jesús lo tenían muy cerca de ellos, o sea, estaban buscando sin querer encontrar, como habíamos visto, ¿sí? Y luego el versículo 30 dice: después dice que el Señor se acercaba, dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, ¿sí? Entonces, aquí pongamos esta escena en nuestra imaginación, en nuestra mente. Juan el Bautista está bautizando a las personas. En ese momento se está acercando Jesús. Juan el Bautista exclama con gran alegría, con gran esperanza, con gran regocijo, y dice: vean ante ustedes, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego versículo 30 dice: él es del quien yo les dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era primero que yo. Es decir, nuevamente Juan el Bautista les está hablando de la eternidad del Verbo, de la eternidad de Jesús. Básicamente les está diciendo a la multitud, Él es eterno porque Él es antes que yo. Y él era mayor, Juan el Bautista era mayor 6 meses en edad a Jesús. Versículo 31, vean, luego Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Sí? Ahora, Juan y Jesús son primos. Hay otros textos que nos dan a entender que como primos sí se conocían, pero esta expresión que Juan el Bautista dice, yo no le conocía, es una expresión, y ahorita lo vamos a comprender en base al versículo 32 y 33, nos va a dar la explicación el evangelista Juan, pero cuando él está diciendo yo no le conocía, lo dice en el sentido de que yo no lo conocía como el Mesías, de que yo no conocía que él era el enviado de Dios. Es decir, en la mente de Juan el Bautista él nos deja ver que aunque conocía a Jesús, quien era su primo, él nunca se imaginó que su primo era el Mesías, era el ungido de Dios. Y entonces en este momento él dice, yo no le conocía, o sea, sí conozco a Jesús, mi primo, pero yo no sabía que él era el Mesías, el ungido de Dios, ¿sí? Juan no sabía que su primo era el Mesías. Ahora, ¿cómo es que ahora sí lo sabe? ¿Cómo es que ahora sí, incluso en el versículo 30 está diciendo, él es el eterno Verbo? ¿Cómo es que ahora sí lo sabe? Y en el versículo 32 y 33, Juan el Bautista nos da una explicación de por qué ahora sí le conoce como aquel que es enviado por Dios. Vamos a leer de los versículos 32 y 33 para su mayor comprensión, vamos a leerlo de manera invertida. Vamos a leer primero el versículo 33 y luego el versículo 32. Esta es la explicación que da Juan el Bautista para decir, él es el enviado de Dios. Vean, dice, versículo 33, y yo no le conocía, nuevamente, yo no tenía esta revelación, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, Dios que le dio esta encomienda como un profeta de Dios, el que me envió a bautizar con agua, a predicar el arrepentimiento, bautizar con agua, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, es decir, Dios me dijo a mí. Vean, Juan el Bautista está diciendo, yo tuve una experiencia con Dios en la que Dios a mí me habló como un profeta de Dios y me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y veas que permanece el Espíritu sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. También, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Entonces, ¿cuál es la razón de que Juan el Bautista sabe que Jesús, su primo, más que su primo, es el enviado de Dios? Porque Dios mismo le dijo, te voy a dar una señal, y la señal era precisamente esa, vas a ver al Espíritu Santo que va a bajar y vas a ver que el Espíritu Santo permanece, se queda de manera permanente sobre una persona, sobre quien veas que desciende y queda de manera permanente, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? En esta indicación que Dios le está dando a Juan, necesitamos nosotros comprender al menos cuatro puntos, porque necesitamos nosotros situarnos en ese momento del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la doctrina del Espíritu Santo, lo cual nos facilita entender la obra del Espíritu Santo, pero en ese momento se está hablando del Espíritu Santo. Y la concepción o la idea que se tiene del Espíritu Santo es una concepción netamente judía, netamente del Antiguo Testamento. Entonces necesitamos por un momento situarnos en el contexto histórico para comprender lo que Juan el Bautista está entendiendo. Y necesitamos entender al menos 4 puntos. El primer punto es que Dios le está hablando del Espíritu Santo. Primer punto, le está hablando del Espíritu Santo. Segundo, le está diciendo sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo. Entonces está hablando del Espíritu Santo que desciende. Este descender del Espíritu Santo ahorita, bueno, cada uno de estos 4 puntos lo vamos a ver que lo entendían perfectamente desde el Antiguo Testamento. Primero, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo que desciende.
está hablando del Espíritu Santo que permanece, porque son dos acciones distintas. El Espíritu Santo descendía sobre las personas, pero no permanecía, y ahora en esta señal que Dios le está dando, le está diciendo que el Espíritu Santo desciende y permanece. Y un punto nuevo es, Él bautiza con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos por lo menos comprender, ponernos en el contexto de Espíritu Santo que desciende, Espíritu Santo que permanece, y bautizar con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, estos 4 puntos a la luz de Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Es decir, la puerta que está abriendo, la presentación que está haciendo el Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesús, ¿de dónde venía cuando aparece aquí que dice el siguiente, en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, a Juan el Bautista? Recuerden que él venía de 40 días de prueba en el desierto, y la aparición que hace el Señor Jesucristo en la vida pública, en el ministerio público, es del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de aquel que se hará responsable de tus pecados, de aquel que cargará, que se llevará tus pecados. Entonces, a la luz de esto es que nosotros vamos a comprender Espíritu Santo que desciende, Espíritu Santo que permanece, y bautizar con el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a hacer unas lecturas para poder comprender esta narración. Vamos a Lucas, no pierdan ahí el Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Ahí estamos en Juan. Van a retroceder ahí mismo en la sección de los Evangelios. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, para que otro evangelista nos dé un panorama un poco más amplio de lo que está sucediendo. ¿Listos? Dice Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en esta narración que estamos leyendo en Juan capítulo 1, versículo 30 al 34? Que Juan el Bautista está predicando arrepentimiento, que las personas están accediendo, están diciendo: me arrepiento de mis pecados, que se están bautizando las personas, y que entre ellas, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús se acerca y le dice: bautízame también a mí, ¿sí? Ahora, veamos Lucas 3:16. ¿Cuál es la respuesta que le da Juan el Bautista a Jesús cuando Jesús le dice: bautízame? Le responde Juan y le dice, versículo 26, yo a la verdad bautizo, es otro texto, perdón, dice Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Perdón, me equivoqué de texto. Vamos a Mateo 3:13 para leer lo que les estaba diciendo en este momento. Entonces, Juan el Bautista está bautizando a las personas que han recibido el mensaje y se están arrepintiendo de sus pecados. Ahora vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Listos? El primero de la sección de los 4 evangelios, Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Listos? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, Juan el Bautista está bautizando a multitudes. Entre esas multitudes se acerca Jesús y le dice Jesús: quiero ser bautizado, bautízame. Versículo 14. Mas Juan se le oponía. Y oponía es un oponerse de manera categórica, y le decía: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Pero Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, es decir, bautizó a Jesús. Y una vez que Jesús fue bautizado, dice, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vean lo que Juan el Bautista está viendo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces, una vez que Jesús es sumergido en el agua, sale del agua y se va ya a la tierra, desciende en ese momento una paloma, ¿sí? Ahora, todos los que estaban ahí, por cuanto los autores, los evangelistas lo relatan, lo vieron, pero el único que vio más que una paloma y que vio al Espíritu Santo ahí en forma de forma corporal como paloma, ¿sí? Fue Juan el Bautista, porque a él Dios le había dicho: a quien veas que desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu, es intangible, no se le ve. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista iba a ver algo invisible? Dios entonces usa una paloma para que sea algo más gráfico, más visible para él. Ahora, vamos a Juan 1:32. Entonces, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahora, una aclaración. La paloma no es el Espíritu Santo. Esa paloma no significa que era un animal especial, que era el Espíritu Santo. No, porque el texto lo dice. Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, vieron una paloma, pero el único que sabía que era el Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre él era Juan el Bautista, ¿sí? Ahora, la paloma tiene un simbolismo muy especial para el judío. Muy especial, la paloma es muy querida para los judíos. Las palomas no se cazaban, no se comían, y vamos a ver la particularidad que tiene la paloma. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, para ir comprendiendo por qué la paloma tiene un sentido muy especial para la cultura judía en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, vamos a entender ahí algunos aspectos y vamos a entender que ya desde la misma creación ellos ya veían la tercera persona de la Trinidad obrando de una manera especial en este mundo. Génesis 1:1, 1:2 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, es decir, ahí está el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. El original hebreo dice: y el Espíritu se revoloteaba como una paloma, ¿sí? Entonces, esta figura de la paloma ya se tiene desde el Antiguo Testamento y tiene un uso y viene a ser muy querida, muy usada por los judíos. Ahora, la palabra espíritu viene del hebreo riaj, R-I-A-J, riaj, que significa viento, ¿sí? Ahora, desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, este viento de Dios, el Espíritu de Dios, este riaj de Dios, ellos lo entendían bajo tres concepciones. Vean, desde el Antiguo Testamento ellos ya lo comprendían así, de esta forma. Ya lo entendían como poder, lo entendían como vida y lo entendían como Dios mismo. Desde el Antiguo Testamento, es decir, la tercera persona de la Trinidad no es ajena, no es algo nuevo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya lo comprendían como poder, como poder de la tempestad, como algo fuertísimo, lo entendían como vida, la misma dinámica de la existencia humana, y lo entendían como Dios mismo, ¿sí? Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas y ellos comprendían, ellos entendían la venida del Espíritu Santo como la venida de poder, la venida de vida, la venida de Dios mismo. Entonces, la venida del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre las personas era la venida de Dios mismo a las personas. Y esto lo vemos sobre todo con los profetas, con algunos de los jueces, con algunos personajes muy importantes en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y en el Antiguo Testamento se dan expresiones muy repetidas que más o menos rezan de esta forma: y el Espíritu Santo vino sobre el profeta y el profeta comenzó a hablar. Y el Espíritu vino sobre Sansón y mató a muchas personas. Y el Espíritu vino sobre esta persona e hizo tales cosas. Entonces,
Entonces, ellos están entendiendo que la venida del Espíritu Santo era una venida de poder que vivificaba, era una venida de Dios mismo, ¿sí? Vamos a Miqueas, un texto del Antiguo Testamento, un profeta, un libro que será un tanto difícil encontrarlo, pero se encuentra dentro de los últimos libros del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 3, versículo 8, para darles un ejemplo de lo que acabo de decirles, de que ellos entendían que la venida del Espíritu Santo era la venida de Dios mismo, algo que daba poder, algo que daba vida, algo sobrenatural sobre las personas. Miqueas capítulo 3, versículo 8 en el Antiguo Testamento. ¿Listos? Miqueas 3, versículo 8. Dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Sí? El profeta está diciendo: el Espíritu Santo está viniendo sobre mí y estoy lleno de poder, de juicio y de fuerza para dar el mensaje que Dios me está pidiendo que yo dé. Y ahí está. Entonces tenemos venida del Espíritu Santo, era la venida de Dios mismo que empoderaba a una persona, ¿sí? Ahora, vamos al profeta Isaías, porque entonces esta percepción del Espíritu Santo entonces es perfectamente entendida desde el Antiguo Testamento. Veían al Riaj de Dios, al Espíritu de Dios como poder, como vida, como Dios mismo. Tenían estas experiencias donde Dios venía a las personas, daba poder, etc. Y vamos a Isaías 59, 21, donde vemos que el profeta profetiza y dice que Dios promete que el Espíritu Santo estaría viniendo sobre las personas. Isaías 59, 21 en el Antiguo Testamento, después del libro de Salmos hacia adelante, está Isaías capítulo 59, versículo 21, para darle lectura. Y vamos a ver entonces que desde el Antiguo Testamento se tiene esta promesa de Dios de que el Espíritu Santo estará en las personas. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Qué significa esto? Que entonces en el pensamiento judío ellos saben que el Espíritu de Dios vendría a las personas, ¿sí? No es algo ajeno para ellos. Ahora vamos a Isaías 61, versículo 1 al versículo 3, ¿sí? Y vamos a ver algo impresionante en la vida del Mesías. Isaías escribe 700,000 años antes de Cristo, lo que el profeta está diciendo acerca de Jesús, y vean cómo habla del Espíritu Santo también aquí. Isaías capítulo 61, versículo 1 al versículo 3. Dice: el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, ¿sí? Dice: está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y entonces vemos que desde el Antiguo Testamento se está prometiendo que vendría el Espíritu Santo, y de hecho el ministerio del Señor Jesucristo, se está profetizando en Isaías, será iniciado por la permanencia del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, recordemos, los judíos entienden en el Antiguo Testamento que cuando viene el Espíritu Santo a una persona, cuando venía el Riaj de Dios a una persona, cuando venía el Espíritu de Dios a una persona, en la mente judía ellos entienden que el Espíritu hacía tres cosas en la vida de las personas a las que Él venía. Número uno, les traía la verdad de Dios, ¿sí?
Isaías 59:21, el Espíritu mío está sobre ti, mis palabras puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Entonces ellos entienden, cuando el Espíritu viene a una persona, el Espíritu trae la verdad de Dios. Número 1, trae la verdad de Dios. Número 2, da capacidad para reconocer esa verdad. Y número 3, da el poder para obedecer esa verdad y proclamar esa verdad, ¿sí? Es decir, desde el Antiguo Testamento ellos entendían que cuando el Espíritu venía a una persona, esa persona entendía la verdad de Dios, tenía la capacidad para reconocer esa verdad de Dios y tenía la capacidad para obedecer y para proclamar esa verdad de Dios. Y el ejemplo lo vemos con los profetas, con algunos de los jueces, reyes, etcétera, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo venía a las personas. Desde el Antiguo Testamento ellos saben, el Espíritu Santo desciende sobre las personas. Pero todas las experiencias que tenemos en el Antiguo Testamento son lo que los teólogos llaman experiencias aisladas. Es decir, bajaba el Espíritu Santo sobre una persona, le daba de poder, le revelaba la verdad, le facultaba para proclamar la verdad y luego el Espíritu Santo se retiraba de la persona, se iba de la persona y ese poder se quitaba. Ejemplos, Elías, por ejemplo, viene el Espíritu de Dios sobre Elías, mata 400 profetas de Baal, de pronto el Espíritu se va de él y ahí anda huyendo porque soy el único que ama a Dios y demás. Otros ejemplos que vemos, rey Saúl, el Espíritu de Dios lo deja, etcétera. Entonces eran experiencias aisladas. Ahora, regresemos a Juan 1:32. Era necesario ese pequeño contexto histórico para poder entender acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, leemos en Juan 1:32 y 1:33 algo que por primera vez cambia, que por primera vez es diferente. En el Antiguo Testamento siempre fueron experiencias aisladas. El Espíritu Santo bajaba, descendía, llenaba de poder a la persona, se cumplía la comisión, se iba el Espíritu Santo. Pero ahora, versículo 32 de Juan 1 y versículo 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, yo vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Lo que Juan el Bautista, por eso Juan el Bautista lo dice de manera totalmente aclaratoria, sorprendido, dice, y ahí veo que el Espíritu permaneció sobre él. No fue una experiencia aislada. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Y no tan solo que desciende el Espíritu, sino que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ahí en Jesús, una vez que Jesús fue bautizado, que sale del agua, que baja esa paloma, pero que entendemos, no era una paloma, no era un animal que estaba bajando, era el Espíritu Santo que estaba permaneciendo ya, bajando y ya de una manera permanente, morando de una manera permanente con el Señor Jesús, vemos entonces que ahí es exactamente lo que está sucediendo. Ahora, Juan, al decirnos esto, en el versículo 32 y 33, él entonces lo que nos quiere transmitir es que en ese momento la mente y el poder de Dios estaban sobre Jesús de una manera única y exclusiva. Es decir, ahí cuando él dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, es como si Juan estuviese diciendo, yo en ese momento vi como la mente de Dios y el poder de Dios estaban sobre Jesús de una manera única, de una manera exclusiva. Era Dios quien lo estaba dirigiendo a partir de ese momento en su ministerio, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de bautismos entonces, porque está el bautismo de Juan, que es en agua, y el bautismo, este nuevo bautismo que ahora es el bautismo del Espíritu. Y vamos a ver entonces que esto también es algo nuevo, algo distinto que se está dando en este momento. El bautismo de Juan significaba, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, significaba limpieza, significaba que las personas recibían el mensaje de arrepentimiento, se arrepentían y que querían ser limpiados de sus pecados. Y el bautismo de Juan, el bautismo en agua, también significaba dedicación. Esto es muy importante. Significaba hacer sólido el compromiso. Explicamos en sesiones anteriores que
desde aquí vemos que aquellos que decían sí me arrepiento, hacían un compromiso con el pueblo, con quienes se habían arrepentido, ¿sí? Y esto, por tristeza, no lo tenemos en el cristianismo el día de hoy. Muchos dicen yo soy cristiano, pero no me quiero comprometer con la iglesia. Y aquí necesitamos entender, te reconoces tus pecados, te comprometes con Dios, pero te tienes que comprometer con los hermanos también, con la iglesia local que Dios te está dando, ¿sí? Para poder verificar, para poder avalar que hay realmente un arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan significa limpieza y dedicación. Viene un bautismo nuevo porque dice, aquel que veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay un nuevo bautismo, el bautismo del Espíritu, que lo hace Jesús. ¿Qué significa esto? Bueno, necesitamos entender primeramente que la palabra bautismo viene de bautizo, que significa sumergir. Entonces, lo que está diciendo es que Jesús, quien es el Cordero de Dios, es decir, todos aquellos que crean en el Cordero de Dios, que reconocen sus pecados, van a ser sumergidos con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, estamos muy lejos de entender lo que significa, porque ya vimos qué significaba la venida del Espíritu Santo a un judío en el Antiguo Testamento. Significaba que Dios traía la verdad, que se traía la verdad de Dios a su vida, que tenía capacidad para reconocer esa verdad, que tenía poder para obedecer y proclamar esa verdad. Entonces, ¿qué significa cuando Jesús bautiza en el Espíritu? Es decir, tú crees en el Cordero de Dios. ¿Qué significa que Jesús te bautice en el Espíritu? Significa que el Señor te va a sumergir en el Espíritu Santo. Significa, número uno, que tu vida se va a iluminar con el conocimiento de Dios, ¿sí? Perdón, es decir, tú vas a conocer la verdad de Dios. Vas a conocer su voluntad, vas a conocer que eres pecador, vas a conocer que necesitas su perdón, vas a conocer cómo debes de vivir. Es lo que sucede cuando eres bautizado en el Espíritu. Conoces, tienes el conocimiento de Dios, pero no tan solo queda en un conocimiento de Dios, sino que queda en que recibes poder para obedecer a Dios, ¿sí? No es solamente, ya conozco que soy pecador, ya conozco que el Señor es Salvador, que es Cordero de Dios. No, además, al ser sumergido en el Espíritu, recibes poder para obedecer lo que has conocido. Y entonces, esto derriba la idea de que el Evangelio es solamente creer. No, el Evangelio no es solamente creer. No significa solamente creer, sino que significa creer en el Cordero de Dios y actuar conforme a quién es el Cordero de Dios, porque el Espíritu te da poder para que obedezcas, ¿sí? Ese es el punto. Vean, ahí pongan un separador en Juan. Aquí en este capítulo de Juan que estamos, vamos a Santiago, ahí en el Nuevo Testamento, para que podamos nosotros comprender y para que podamos nosotros entender este aspecto. Es muy importante, muy necesario. Santiago 2:18. Vamos todos a Santiago 2:18 para que puedas comprobar con tus propios ojos que lo que te estoy diciendo es verdad. Y nuevamente lo repito, el Evangelio no es solamente creer. No se trata de, sí, yo creo en el Señor, pero yo vivo una vida de desobediencia, yo vivo una vida en la que no hago su voluntad. No, si tú crees en Él, tienes el poder para obedecerlo. Es la promesa del ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, Santiago 2:18, ¿listos? Santiago 2:18. Vean lo que dice el apóstol Santiago. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
En otras palabras, está aquí en un diálogo imaginario el autor y básicamente está diciendo, hay muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano. Pero pues no me reúno, pero no doy cuentas, pero yo vivo como quiero hacerlo, pero yo hago lo que quiero cuando quiero. Muéstrame tu fe sin tus obras, imposible. Dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, necesitamos entender, si no hay obras en nuestra vida, no hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Si no hay obediencia, si no hay fe, si no hay obras, no hemos creído, no hemos sido salvados. Ahora, mucha atención, estas obras no significa que por las obras eres salvado, sino que significa que porque fuiste salvado, hay obras en tu vida. Entonces, nuevamente, vamos aquí a Juan capítulo 1, versículo 33, ¿sí? Dice, versículo 33, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo te bautiza a un creyente o lo hace un creyente, un hijo de Dios, ese creyente tiene conocimiento de Dios y ese creyente tiene poder para obedecer a Dios. Dicho en otras palabras, ese creyente comienza a obrar, comienza a tener evidencias de que Dios está actuando en su vida, de que el Espíritu de Dios está en su vida, ¿sí? A través de la obediencia, a través de las obras que él tiene. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo, del que está hablando aquí Juan 1:33, este bautismo del Espíritu Santo tiene lugar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos al libro de Hechos 1:8 para entender que esta promesa se va a cumplir el día de Pentecostés, pero veamos aquí en Hechos 1:8 el alcance de esta promesa, ¿sí? Yo acabo de decir que cuando un creyente es bautizado en el Espíritu Santo, ese creyente tiene conocimiento, tiene la revelación de Dios y tiene el poder para obedecer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8. Después de los evangelios viene el libro de los Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Listos? ¿Listos? Vean lo que dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí está. Vean la conexión. Juan 1:33, el Señor le está diciendo a Juan el Bautista, aquel sobre quien posa el Espíritu Santo de manera permanente, Él bautiza con el Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice, cuando sean bautizados con el Espíritu Santo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes de manera permanente el Espíritu Santo. Y a través de ese poder me van a ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, su vida va a cambiar a partir de ese momento porque no van a tener pretexto de decir, es que no puedo obedecer a Dios. Vas a recibir poder para que obedezcas a Dios. Es más, vas a recibir tanto poder para ser testigo, martureo, para ser mártir, para que incluso te quiten la vida. Y entonces aquí vemos que se promete que el Espíritu Santo va a descender del cielo de manera permanente con los creyentes. Eso es lo que sucede entonces cuando creemos que Jesús es el Cordero de Dios. El Espíritu Santo mora en el creyente de manera permanente, le da la verdad de Dios y el poder para obedecer la verdad de Dios. De tal forma que no puedo, que no quiero, que no esto, son pretextos y habría que analizar nuestra vida. Quizás no fuiste salvado, no fuiste bautizado por el Espíritu de Dios. Ahora, mucha atención con esto. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Y aquellos que entonces creen que el Cordero de Dios, que Jesús es el Cordero de Dios y son bautizados con el Espíritu Santo, nuevamente, insisto, el conocimiento de Dios viene a sus vidas, el poder de Dios viene a sus vidas para obedecer a Dios y también algo que sucede con el bautismo del Espíritu Santo es lo siguiente, 1 Corintios 12:13. Vean lo que también sucede con el bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Y esto es muy importante, por eso
al final vamos a hacer un análisis en nuestras vidas. Bueno, realmente he creído en el Cordero de Dios. Primero de Corintios 12:13, ¿listos? ¿Sí? Ok, si lo tienen, vean lo que dice. Primero de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Es cierto que Jesús será quien bautiza en el Espíritu Santo? Sí, se lo dijo Dios a Juan el Bautista. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí está. ¿Por quién somos bautizados? ¿En qué somos bautizados? En el Espíritu Santo. ¿Quién nos bautiza? Obviamente el Señor Jesucristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Significa ser agregados, ser sumergidos a un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Al cuerpo de Jesús. ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? La iglesia local. Entonces, esto significa que el cristiano, además de que recibe la verdad de Dios, el poder para obedecer la verdad de Dios, es agregado a una iglesia local, ¿sí? A un cuerpo de creyentes como él que ha sido redimido. Y esto entonces significa que no hay cristianismo solitario. Y aquí vamos a ser muy contundentes con esto. No hay cristianismo solitario, no hay cristianismo individualista. El verdadero cristianismo es permanecer a un cuerpo local porque el Espíritu Santo te incluye, te agrega un cuerpo local. Así lo dispone el Espíritu Santo cuando eres sumergido en el Espíritu Santo. Entonces, si alguien dice que yo no necesito de una iglesia, si alguien dice Cristo y yo solamente, si alguien dice no hay iglesia perfecta y como hay en la iglesia me hacen malas caras, yo me voy y demás, sencillamente esas personas no han sido bautizados con el Espíritu Santo, no han creído, no han sido salvados, ¿sí? No es posible que a los creyentes se les tenga que estar insistiendo, se les tenga que estar rogando, se les tenga que estar animando a que sean miembros activos de una iglesia local. Es una vergüenza estarle diciendo eso a los creyentes, porque primero de Corintios 12:13 dice que el Espíritu Santo hace esa obra, o sea, es algo natural que Dios hace. Entonces, más bien cuando perteneces a una iglesia local, dale gracias a Dios de que se está cumpliendo la Escritura y estás formando parte de una iglesia, ¿sí? Y entonces, en esa iglesia donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha puesto supervisores que te están compartiendo la palabra de Dios, que te están pastoreando con la palabra de Dios, dale gracias a Dios, pero esté lejos de tu mente el pensar en un cristianismo sin iglesia, sin hermanos, sin la responsabilidad de dar cuentas, sin la responsabilidad de estar siendo juzgado por los hermanos y que los hermanos te estén viendo, porque esto es lo que el Señor está disponiendo, ¿sí? Ahora, versículo 34, último versículo para ir cerrando, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí termina este testimonio de Juan el Bautista, otro de los testimonios que está dando Juan el Bautista. Yo le vi y he dado testimonio de que Él es efectivamente el Hijo de Dios. Y esta expresión Hijo de Dios en su contexto significa Él es Dios, básicamente lo que está diciendo. Juan concluye este testimonio de una manera muy contundente. Vean el versículo 29. Juan inició diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el versículo 34 termina diciendo, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y esto necesitamos nosotros entenderlo. Muchos se quedan con el versículo 29. Él es el que me perdona mis pecados, el que quita mi pecado. Pero eliminan la realidad de que Él es Dios, de que Él es el Hijo de Dios. Y vean que Juan el Bautista termina anunciando al Cordero de Dios como Dios mismo, ¿sí? Lo presenta como Dios. No lo presenta como la solución de tus problemas, no lo presenta como la solución de tus deudas, no lo presenta como la herramienta para que tú seas feliz, para que tengas éxito, para que todo te vaya bien. Lo presenta con la verdad
impresionante de que Él es Dios, ¿sí? Y concluimos con estas siguientes reflexiones. Número 1. Juan ha anunciado al Cordero de Dios, quien es la ofrenda de Dios por nuestros pecados. Y si Él es la ofrenda de Dios por nuestros pecados, por lógica, significa que somos pecadores. Por lógica significa que tenemos pecado, que estamos perdidos. Aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿realmente te precias de ser un pecador ante Dios? ¿Realmente hay dolor por tu pecado? ¿O el hecho de que el Cordero de Dios esté caminando delante de ti no significa nada? La respuesta estará en cómo estás considerando el pecado en tu vida. El problema es que muchos no se consideran pecadores, no consideran que van a un infierno, no consideran que van a un castigo eterno. Ellos dicen, no, yo no estoy tan mal. Que Dios abra nuestros ojos para poder ver al Cordero de Dios. La siguiente reflexión que tenemos es que Juan anuncia al Hijo de Dios, ¿sí? Y esto significa que Jesús es Dios. Y esto significa que si Jesús es Dios, Jesús es carne, es cuerpo Jesús, significa que Dios se hizo carne. Y esto significa que Dios se hizo carne y vino a este mundo. Y esto significa que Dios vino a este mundo hecho carne buscando lo que se había perdido, ¿sí? Y esta verdad en la que un Dios eterno tome forma corporal y venga a buscarme a mí que me había perdido, debería de producir en nuestros corazones algo impresionante y volvernos hacia Él, ¿sí? Ahorita en las noticias nosotros estamos viendo que viene una gira de un cantante muy famoso. Ya vendió todas sus localidades, las personas están peleando por sus boletos porque viene el cantante a ciertos países, a ciertas ciudades. Pero la realidad de que Dios se hizo carne y vino a este mundo nos mueve como se están moviendo los corazones de miles de personas alrededor de distintos países, que esta verdad produzca algo en nuestros corazones. La tercera reflexión que tenemos es que se anuncia la venida desde el cielo de la tercera persona de la Trinidad. Por primera vez se está anunciando que desde el cielo viene, que aquel que estuvo en Génesis 1:2 revoloteando ahí en medio de la creación de Dios, cuidando de la creación de Dios, viene la tercera persona de la Trinidad a morar de manera permanente. Vean, de una vez viene a morar contigo, no te va a dejar. Y viene a morar con aquel que cree en el Cordero de Dios, les da el conocimiento de Dios, les da el poder para obedecer a Dios, los ingresa a un cuerpo local de creyentes, y esto nos debe llevar a preguntarnos si realmente conocemos nosotros a Dios, si realmente lo estamos obedeciendo, si estamos formando parte activa de una iglesia local, ¿sí? Y tiene que ver esto de una manera, alguien diría, pero ¿qué tiene que ver la iglesia aquí? Tiene que ver mucho, porque el creyente debe estar comprometido con otros creyentes, y al estar comprometido con otros creyentes está comprometido con Dios. Si no hay obediencia, si no hay compromiso con Dios y con el cuerpo de Cristo, realmente no hay cristianismo. Entonces, a la luz de este testimonio que Juan el Bautista nos acaba de dar, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿has creído realmente en el Cordero de Dios? Es decir, examina tu vida. ¿Realmente todo esto que hemos visto está aconteciendo en tu vida? ¿Hay un compromiso activo por una membresía en una iglesia local? ¿Hay un compromiso por estar obedeciendo la voluntad de Dios? No estar diciendo es que no puedo, es que hoy sí quiero, no puedo, no. Hay poder del Espíritu Santo en tu vida. Recibirás poder cuando haya venido el Espíritu sobre tu vida. Entonces, analicemos nuestras vidas. ¿Has creído realmente en el Cordero de Dios? Y si estamos lejos de todas estas evidencias que hemos expuesto y que se dan cuando alguien ha creído en el Cordero de Dios, lo mejor es decir, Señor, ¿sabes qué?
No, no he creído en el Cordero de Dios, porque estoy muy lejos de todo esto, porque ni estoy comprometido contigo, ni con los hermanos, ni con la iglesia, porque yo argumento que soy débil y porque soy débil digo caigo en pecado cuando no debería de caer porque tú me das poder, etcétera. Hay tantas evidencias que Dios nos puede mostrar para poder confrontarnos con la realidad si hemos creído realmente en el Cordero de Dios. Entonces, creer en el Cordero de Dios no es lo que muchos consideran. No es asistir a la iglesia, no es, es que yo soy cristiano, tiene que ver con una vida que es controlada, una vida que es sumergida en el Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, gracias por esta exposición. Y yo te ruego, Señor, que expongas nuestros corazones de cada uno de nosotros a esta realidad, Señor. Si realmente hemos creído en el Cordero de Dios, Señor. No es lo que nosotros digamos. El apóstol Juan dice, el que dice, yo no tengo pecado, pero anda en tinieblas, se engaña. Es decir, muchos pueden decir, sí, yo soy, pero tu palabra presenta, hay evidencias para avalar realmente si somos o no somos. Pero Señor, yo te ruego que nos confrontes con esta palabra, Señor, y que si analizamos nuestra vida y vemos y decimos, Señor, pues no, realmente no he creído verdaderamente en el Cordero de Dios, Señor, conviértenos a ti, danos la gracia de creer en ti, Señor, y bautízanos en tu Espíritu, Señor, y que tu Espíritu nos llene de poder para aspirar al conocimiento de Dios, para poder obedecerte, para poder ser miembros activos de un cuerpo local, Señor, y para, Señor, tener un compromiso vivo, fiel, del cuerpo de Cristo y delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias, que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.